Este miércoles un grupo de diputados del PAN presentarán una denuncia en contra de Morena, Mario Delgado, Citlali Hernández, Ignacio Mier Velasco y quienes resulten responsables por la violación de datos personales. Van a pedir medidas cautelares y para hablar de ello nos acompaña esta mañana en el programa la diputada María Elena Pérez Jaén. María Elena, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Bueno, esto se deriva de las acusaciones de traición a la patria contra legisladores que no votaron por la reforma eléctrica. Exacto. Precisamente esta denuncia que hoy presentaremos ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conocido como el INAI por sus siglas, contra Morena y específicamente Mario Martín Delgado Carrillo, Mario Delgado, Moisés Ignacio Mier Velasco y Minerva Citlali Hernández Mora, por el tratamiento indebido de los datos personales en el contexto de la campaña de odio iniciada por este partido después de la votación de la reforma eléctrica el pasado 17 de abril. Y como sabemos, el INAI tiene como responsabilidad velar por dos derechos humanos: el derecho de acceso a la información pública y la transparencia, y el derecho a la protección de los datos personales, tanto en el ámbito privado como en el sector público, y la privacidad. Y esta campaña, iniciada por Morena, como ya lo mencioné, desde el 18 de abril, precisamente un día después de la votación de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, pues para señalar fuera de todo proceso legal que los legisladores que votamos contra la reforma eléctrica nos han estado señalando como traidores a la patria, y pues se inscribe en este tipo de discursos de odio por su carácter discriminatorio y que incitan a la violencia, poniéndonos en riesgo, y no solamente a las y los legisladores de los partidos de oposición, los 223 diputados que votamos en contra de la reforma eléctrica, sino también en el entorno familiar. Bueno, entiendo que esta acusación pues entraña el señalamiento de haber cometido un delito, porque traición a la patria es un delito, sin que pues ni siquiera se haya presentado una acusación formal obviamente sin que ningún juez los haya encontrado culpables. Pero en cuanto al uso de datos personales, déjame aquí jugar un poco el papel del abogado del diablo. Ustedes son representantes populares pues digamos su nombre, sus nombres están sujetos a la discusión pública. ¿Por qué se habrían violado sus datos personales, María Elena? Bueno, primero, muy bien y muy interesante la pregunta. A ver, el derecho a la protección de los datos personales, pues es un derecho fundamental reconocido en la Carta Magna, y en casos como el de la presente denuncia, pues resulta fundamental, ya que constituye un instrumento legal, pues idóneo para que cesen los discursos de odio. Y como bien lo dices, los datos personales de nosotros, en el sentido de la imagen, de la fotografía, el partido político, Ujú. eh, pues no habría ningún problema. La situación es que se viola el principio de licitud. Los datos personales deben de tener, tú sabes que el derecho a la protección de datos personales, este derecho se rige por principios y deberes. Y el principio de licitud, o sea, si los vas a utilizar con una finalidad lícita, no Ujú. tenemos ningún problema, por supuesto. Además, nuestro voto es público, Ujú. pero lo que están haciendo ellos es, en estos discursos de odios, se sigan utilizando, lo que estamos pretendiendo es que se sigan utilizando indebidamente para difamar, Ujú. acosar, estigmatizar, incitar a cualquier forma de violencia en nuestra contra. Ujú. Entonces, debido a lo delicado de la situación, a través de la denuncia que se presenta, que presentaremos en un par de horas, pues estamos solicitando al INAI la autorización de medidas cautelares que consisten en el cese inmediato del tratamiento indebido de los datos personales Ujú. relativos, pues como dije, a nombre, imagen y afiliación política, porque por parte de Morena para su campaña de desinformación. Eh, Es una hemos campaña de visto, odio. hemos visto, por También, ejemplo, pues carteles, mantas en diferentes partes del país con la imagen del diputado de ese distrito y el epíteto de traidor o traidora a la patria. Y preguntarte, María Elena, si en tu caso personal, pues has tenido pues algún tipo de amenaza u hostigamiento por el sentido del voto. en mi caso no ha ocurrido así, pero te voy a dar un ejemplo. Nuestro diputado Javier González del PAN, él ya sufrió
una circunstancia de la invasión a su privacidad. Ujú, Fueron un grupo de personas a buscarlo a su domicilio particular, ujú, primero para impedirle libre tránsito, para que saliera de su casa ujú. y posteriormente pues con la potencial, el potencial peligro de violencia contra él. Entonces se está utilizando Morena. ¿Cómo obtuvieron los datos ese grupo de personas? No sé si me explico, Pascal. Yo te leí, le di un retweet porque además estaba en los medios lo que ocurrió hace 2 días con el partido, con un diputado local del Partido Verde que fue asesinado. Sí. Y fíjate, diputado local muy responsable, él hizo declaraciones en contra de Morena, señalando que no Ujú. estaba de acuerdo con la campaña de odio que estaban emprendiendo contra los legisladores de oposición. Ya digo, no sabemos las causas del asesinato del diputado local del Partido Sí, Verde. pero el contexto es necesario decirlo. Digamos, por eso lo puse en Twitter, porque me parece que, pues, o sea, el contexto es importante en este caso. Y sí, debemos impedir eso, Ujú. Pascal. Es que, digo, uno escucha las declaraciones también del coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco, diciendo que aplaude a los mexicanos que nos pongan en un paredón y el fusilamiento con la pluma. Ujú. Mira nada más qué incitación al odio, Pascal. Lo que está haciendo Morena verdaderamente es indebido, es increíble que sean tan irresponsables por el hecho de ejercer la responsabilidad que tenemos los legisladores. Nos acusan de traidores a la patria. No quiero pensar, Pascal, que ocurre una desgracia. Lo tenemos ahorita y se tienen que deslindar lo que ocurrió en Colima con el diputado local del Verde que fue asesinado, por defendernos. No sé si fue por eso, pero él es una persona que nos estuvo defendiendo y además, más que nada, en contra del partido Morena y sus declaraciones de odio. Entonces yo creo que porque tenemos el caso, lo que ya resolvió el INE, Ujú. porque también se presentaron una serie de denuncias ante el INE, Sí. pero en el caso del INE, se trata de peticiones de los partidos políticos para solicitar que se constriña a Morena a cumplir sus obligaciones como partido Ujú. político, y específicamente lo que dice la Ley General Sí. de Partidos Políticos en el artículo 25. Recordaremos que hace unos días la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a Morena como medida cautelar Ujú. para que en lo inmediato realizara las acciones y gestiones necesarias para eliminar las publicaciones donde se calificaba de traidores a la patria Sí. al conjunto de legisladores Perdón, que Mariela, que votamos te contra la interrumpa. reforma eléctrica. Se me termina el tiempo, pero entonces esto tiene que ver con datos personales y van a tener una conferencia a las 9 de la mañana para anunciar esto formalmente y luego lo presentarán ante el INAI. Si tú nos permites, vamos a estar pues cerca de esta denuncia y a ver qué se resuelve. Y muchísimas gracias. Al contrario, pues te agradezco esta oportunidad, Pascal, y esto es importante, no solamente para los datos personales de los legisladores, Sí. sino también para que la gente conozca que tiene este derecho y que no pueden ser utilizados de forma indebida. Te lo agradezco y muy buen día a todos. Gracias, diputada, gracias a María Elena Pérez Jaén.